Saludos a todos los amantes de lo inquietante y misterioso, aquí en el Archivo del Miedo. ¿Qué pasaría si en el lugar donde tú vives tienes un vecino que no inspira maldad alguna? Un vecino tranquilo, silencioso, callado, un vecino que prácticamente no haría daño a nadie. Pero luego te enteras que los policías allanaron su casa y encontraron cuerpos abiertos, sin vísceras, tazones hechos con cráneo y diversos objetos hechos con piel humana. El caso que les contaré el día de hoy se trata de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Todo este acontecimiento surge en el estado de Wisconsin, en una pequeña localidad estadounidense llamada Plainfield. Ed Gein tenía una granja y se dedicaba a la crianza de cerdos. Según sus vecinos, él era inofensivo. Sin embargo, poco tiempo después se descubrió de que era un asesino y profanador de tumbas. Esta historia lo convirtió en una leyenda de la crónica negra de los Estados Unidos. Edward Theodore Gein, o Ed Gein, nació en La Crosse, una ciudad de Wisconsin, el 27 de agosto de 1906. Su familia estaba conformada por su madre Augusta Lerrock, su padre George Gein y su hermano mayor Henry. La infancia de Ed fue difícil, porque el ambiente familiar era tormentoso. Su padre era alcohólico y muchas veces maltrataba a su esposa. Su madre era trabajadora, pero poseía fuertes ideales religiosos a tal punto de pensar que las mujeres son la fuente misma del pecado. Es por tal razón de que ella no permitía que sus hijos socialicen con las demás personas. Augusta, madre de Ed Gein, era una fanática religiosa. Ella fomentaba en sus dos hijos el odio a las mujeres. Consideraba que todas son pecadoras y prostitutas, causante de la perdición de los hombres. Este fue uno de los motivos para decidir mudarse junto con su familia a otro lugar, porque creía que sus hijos estarían expuestos a toda clase de peligros y tentaciones. En 1914, la familia se muda a Plainfield, un pueblo pequeño pero acogedor. El ambiente familiar sigue igual. El padre, un hombre violento; la madre, una mujer sobreprotectora. Ed solo tenía contacto externo cuando se iba a la escuela a estudiar, pero tenía problemas para establecer una amistad con sus compañeros, ya que era un niño callado y tímido. Muchas veces sus compañeros se burlaban de su personalidad. En 1940 muere George, padre de Ed Gein. Su muerte no fue tan significativa para la familia. Al contrario, esto intensificó la sobreprotección de Augusta hacia sus hijos. Henry, que a diferencia de Ed, creció de una forma distinta. Su madre no tenía una excesiva protección hacia él. Con el pasar de los años, Henry mostró una faceta rebelde hacia su madre, porque él no quería seguir los ideales religiosos que ella les daba, ni mucho menos compartía el odio hacia las mujeres. Él estaba cansado de los relatos bíblicos del Antiguo Testamento que su madre les hacía leer, principalmente el Apocalipsis. Henry quiso aliarse con su hermano Ed Gein para que ambos pudiesen estar en contra de su madre, pero no tuvo éxito porque Ed tenía un vínculo muy fuerte y profundo con su madre. Ed la escuchaba, la adoraba y le hacía caso en todo. Sin embargo, con el tiempo, aquella situación se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una patología psiquiátrica. En 1944, muere su hermano Henry, en circunstancias muy extrañas. Quizás esa diferencia que existía por causa de la madre haya generado una pelea entre hermanos. El relato que Ed Gein dio a conocer a los policías es que existió un incendio a inmediaciones de la granja y ambos hermanos intentaban extinguir el fuego, pero Henry no sobrevivió. Los policías observaron que el cadáver de Henry tenía golpes en el cuerpo, pero en ese tiempo nadie sospechaba de Ed Gein. Finalmente la investigación certificó muerte de asfixia. Hoy en la actualidad,
Muchos expertos en el tema no han dudado en atribuirle esta muerte a Jane, pese a que nunca se ha logrado demostrar. Luego de esta desafortunada pérdida, Ed Gein se quedó solo con su madre, a la cual adoraba mucho. Según los especialistas, él tuvo un desarrollo sexual y emocional tardío producido a causa de la represión ejercida por su madre. Hizo que Jane creara un mundo de fantasías retorcida y extraña hacia su madre. Es decir, él había desarrollado un complejo de Edipo. Augusta, su madre, lamentablemente sufrió una embolia cerebral. En esa etapa, mientras ella estaba enferma, Jane la cuidaba, hasta que el 29 de diciembre de 1945, ella muere, un año después de la muerte de su hermano Henry. Él no podía asimilar su muerte, no podía soportar la ausencia de su madre. Por eso, él tomó la decisión de no tocar las cosas que estaban en la habitación de ella, porque aún sentía su presencia. Según las muchas confesiones de Ed Gein, él después de la muerte de su madre, seguía conversando con ella. Su propio mundo ideal de la locura era inexplicable. Él se quedó solo en casa, y los vecinos sentían pena por él porque había perdido a muchos miembros de su familia. En muchas ocasiones le ofrecían trabajo para que escape de la depresión y soledad. Los vecinos lo consideraban como una persona extraña, pero inofensiva, incapaz de hacer daño a alguien. Muchas veces no tenía con quién conversar, estaba solo, se dio cuenta que sin su madre no sabía qué hacer. Desde ese momento, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba. En su mundo, la forma de construir la figura de su madre era profanando tumbas. Ed robaba cadáveres de mujeres que tienen un parecido físico al de su madre. Él observaba los avisos fúnebres del diario local y seleccionaba a las víctimas. Luego, a altas horas de la noche, él llevaba sus herramientas y sin miedo alguno empezaba a excavar. Mientras la oscuridad y el frío penetraba el momento, él seguía excavando hasta llegar a tocar el cuerpo putrefacto. Ed cogía los cuerpos, los cargaba y los llevaba en su furgoneta. Su mentalidad estaba muy lejos de la cordura, porque experimentaba placer y excitación cuando curtía la piel de los cadáveres y se los ponía encima del cuerpo. Sus rituales eran tétricos, ya que en las noches de luna llena danzaba y tocaba los tambores con los fragmentos de pieles femeninas puestas en él. Mientras transcurrían los años en el pueblo de Plainfield, se experimentó extrañas desapariciones, personas que jamás volvieron a aparecer. En 1954, tuvo su primera víctima llamada Mary Hogan, dueña del bar del pueblo. Por la tarde, uno de los vecinos entró al local y vio que estaba vacío. Todo era muy raro. Comenzó a llamar a Mary, pero nadie contestaba. Unos pasos más adelante se cruzó con un charco de sangre que lo llevaba al estacionamiento. Es ahí donde el vecino se asustó y llamó al sheriff del pueblo para pedir ayuda. Junto al charco de sangre se encontró un cartucho de pistola calibre 32. Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada. Hasta ese momento, las personas se preguntaban, ¿qué le pasó a Mary Hogan? Luego de esta pérdida, las personas del pueblo acordaron en hacer una búsqueda para llegar con la ubicación de Mary. Ed Gein también participó en la búsqueda. Uno de los vecinos compartió una anécdota particular y dijo, cuando conversábamos mientras buscábamos a Mary, Ed interrumpió la conversación y dijo, ella está en casa, ella está en mi granja, pero nadie le hizo caso porque pensaban que era una broma. Lo tétrico de este comentario es que era verdad lo que decía. Su siguiente víctima fue Bernice Worden. Era dueña de la ferretería de Plainfield. Era una persona muy conocida en el pueblo, ya que muchos frecuentaban su local. El 14 de noviembre de 1957, Ed Gein entró a la ferretería de forma callada y silenciosa. Llevaba consigo su escopeta de caza
ya que era común que todos en el pueblo llevasen una escopeta para la cacería. Ed pidió unos anticongelantes. Bernice entró, sacó el producto y registró su nombre en su cuaderno, ya que ella registraba las compras de sus clientes. Es ahí donde Ed sacó su escopeta y le disparó en la cabeza. Su muerte fue inmediata. Ed arrastró el cadáver y lo llevó hasta su furgoneta para poder dirigirse a su granja. En casa, abrió el cuerpo de arriba a abajo, lo vació y lo colgó en el cobertizo como si fuera un animal cazado. El hijo de Bernice entró a la ferretería y no encontró a su madre. Al contrario, encontró un charco de sangre. Rápidamente se dirigió a las autoridades locales. Los agentes revisaron el local, pero no encontraron nada. Revisando las boletas de compra, pudieron observar que el nombre de Ed estaba apuntado como último cliente. El sheriff tenía una hipótesis y estaba preocupado por pensar en ello, ya que no podía caber en su cabeza que el posible asesino podría ser Ed Gein. Pero no podía creerlo, ya que todos lo apreciaban y sentían pena por la muerte de todos los miembros de su familia. A pesar de todo lo pensado, los agentes fueron a la granja de Ed. Cuando llegaron no se encontraba ahí, así que fueron al cobertizo. Al entrar se toparon con un nauseabundo olor. Todo estaba podrido. El lugar estaba muy oscuro. Gracias a una bengala pudieron alumbrar el lugar y se dieron cuenta que el olor procedía de la basura que estaba amontonada. Mientras revisaban, el sheriff sentía que alguien le tocaba la espalda, una y otra vez. Cuando se dio la vuelta, era el cuerpo decapitado de Bernice Worden, el cual estaba colgado de una viga, balanceándose de un lado a otro. El susto fue indescriptible. Los agentes salieron despavoridos y con un recuerdo terrorífico para toda su vida. Esa misma noche, Ed Gein fue arrestado sin resistencia alguna. Mientras lo interrogaban, la policía registraba cada rincón de su casa. Había mucho desorden y suciedad en esta, pero el cuarto de su madre estaba impecable, tal cual lo había dejado ella con la Biblia sobre la cama. Continuando con la búsqueda, los policías encontraron impactantes objetos como lámparas y sillas forradas con piel humana, una colección de cráneos en forma de tazón, un cinturón hecho de pezones femeninos. También encontraron la máscara y el chaleco de piel humana que solía ponerse en noches de luna llena. Era todo un espectáculo tenebroso, que quedará impregnado en la mente de todos los policías que estuvieron ahí. Al siguiente día del interrogatorio, Ed aceptó haber asesinado a Bernice Worden y también a Mary Hogan. Él solo reconoció estos dos asesinatos y mencionó que no tenía nada que ver con las otras desapariciones misteriosas que se daban en el pueblo de Plainfield. Ed confesó que había profanado tumbas en el cementerio local para recolectar cuerpos frescos de mujeres recientemente fallecidas que le recordaban a su madre. Según él, desenterraba los cuerpos para obtener piel y huesos con los que creaba objetos y vestimentas, lo que también le permitía convertirse en su madre al usar ropa hecha de piel femenina. Plainfield estaba repleto de periodistas, tanto de nacionales como extranjeros. Prácticamente esto se convirtió en todo un fenómeno. Ed Gein era muy popular, y no por algo bueno como se sabe, sino por los actos enfermizos que había cometido. En Plainfield, los niños tenían miedo de salir a la calle por las noches con el temor de que Ed Gein se los llevaría. Este caso ya forma parte de la conciencia colectiva del pueblo. La popularidad de este caso fue inmenso. Este asesino inspiró varios personajes icónicos del cine de terror, como Norman Bates de Psicosis, Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes, Leatherface de La Matanza de Texas, figuras que comparten el uso de restos humanos como parte de sus crímenes. Lamentablemente, Ed Gein nunca fue juzgado, ya que después del arresto fue declarado incompetente para enfrentar un proceso legal y fue diagnosticado con esquizofrenia. Ingresó al Hospital Central Estatal para Enfermos Criminales del estado de Wisconsin.
Ed Gein pasó el resto de su vida en este hospital psiquiátrico, falleciendo el 26 de julio de 1984 a la edad de 77 años. La percepción de Gein como un monstruo fue ampliamente difundida por los medios de comunicación, quienes lo apodaron el carnicero de Plainfield. Bueno amigos, si esta historia les pareció interesante, por favor suscríbanse y apóyenme con un like, aquí en el Archivo del Miedo.